Bienvenidos a este espacio de paz y reflexión. Hoy nos adentraremos en las profundidades de la historia sagrada, explorando relatos y leyendas que han moldeado civilizaciones y continúan inspirando a millones. Cierra los ojos, respira profundo y permite que estas narraciones te transporten a tiempos antiguos, a tierras de profetas y reyes, de milagros y revelaciones. Acompáñanos en este viaje auditivo diseñado para calmar tu mente y nutrir tu espíritu mientras te preparas para un descanso reparador. Esta noche nuestra atención se centra en uno de los libros más fascinantes y complejos de la Biblia, el libro de Isaías, un profeta cuya voz resonó con fuerza en el antiguo reino de Judá hace más de 2700 años. Isaías no fue solo un mensajero, fue un poeta, un estadista y un visionario cuyas palabras trascienden el tiempo. A través de sus escritos viajaremos desde los salones del palacio del rey Acaz hasta las desoladas calles de Jerusalén, escuchando mensajes de advertencia, pero también, y más importante aún, promesas inquebrantables de esperanza y redención. Imaginen una época de gran agitación política y espiritual. El pueblo de Israel se encontraba dividido, amenazado por imperios poderosos como Asiria y Babilonia. La fe vacilaba y la injusticia social era rampante. En medio de este caos surge la figura de Isaías, llamado por Dios en una visión celestial impresionante. En el templo vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, rodeado de serafines que clamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Abrumado por su propia imperfección ante tal majestad, Isaías exclamó: ¡Ay de mí, que soy muerto! Pero un serafín tocó sus labios con un carbón encendido del altar, purificando su boca y preparándolo para su misión. Así comenzó su ministerio. Isaías se convirtió en la conciencia de la nación. Con una elocuencia poderosa, denunció la hipocresía de los rituales vacíos y la opresión de los pobres. En el capítulo 1, nos confronta con palabras que resuenan hasta hoy. ¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. No era un llamado a abandonar la fe, sino a vivirla auténticamente, con un corazón sincero y acciones justas. Pero la profecía de Isaías no se limita a la advertencia. En su núcleo late una promesa luminosa de esperanza. Es Él quien nos regala algunas de las imágenes más bellas y consoladoras de toda la Escritura. Habló de un futuro en el que el lobo morará con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Una visión de paz universal donde las armas se transformarían en herramientas de cultivo, convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Un mundo nuevo, libre de violencia y lleno de conocimiento divino. En medio de la oscuridad de su tiempo, Isaías vio una gran luz. Profetizó el nacimiento de un niño especial, un descendiente del rey David que traería un gobierno de paz sin fin. Sus palabras nos son familiares especialmente en ciertas épocas del año, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este pasaje en el capítulo 9 se convirtió en una de las profecías mesiánicas más importantes, una fuente de esperanza para generaciones que anhelaban la llegada de un Salvador, un rey justo que restauraría todas las cosas. Otro pilar de su mensaje es la figura del siervo sufriente, descrita conmovedoramente en el capítulo 53. Isaías pinta el retrato de un hombre despreciado y desechado que carga con nuestras enfermedades y sufre nuestros dolores. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta profunda y misteriosa descripción habla de un sacrificio redentor, de alguien que, a través de su propio sufrimiento, traería sanación y perdón a muchos. Es un mensaje de amor incondicional, la idea de que incluso en el sufrimiento más profundo puede encontrarse un propósito divino de redención. Isaías también nos recuerda constantemente la soberanía y la fidelidad de Dios. En tiempos de incertidumbre, cuando el pueblo sentía miedo ante los ejércitos enemigos, el profeta proclamaba: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras del capítulo 41 son un bálsamo para el alma ansiosa. Son un ancla en la tormenta,
una invitación a confiar en un poder más grande que nuestras circunstancias, un Dios que promete no solo estar presente, sino sostenernos activamente. Mientras te dejas llevar por el sueño, permite que estas antiguas palabras de Isaías te envuelvan. Permite que la promesa de un príncipe de paz calme cualquier agitación en tu corazón. Confía en que, así como el siervo sufriente trajo sanación a través de sus heridas, tus propias luchas pueden ser transformadas. Recuerda la promesa de no temer, porque no estás solo. El mismo Dios que llamó a Isaías en el templo te conoce por tu nombre y te sostiene con su mano. Las profecías de Isaías son mucho más que predicciones. Son un tapiz tejido con hilos de justicia, misericordia y esperanza. Nos enseñan que la verdadera fe se manifiesta en el amor al prójimo y que, incluso en la noche más oscura, siempre hay una promesa de amanecer. Un nuevo cielo y una nueva tierra donde el llanto y el dolor ya no existirán. Una era de paz tan profunda que la naturaleza misma vivirá en armonía. Mientras tu respiración se vuelve más lenta y profunda, descansa en esta visión de redención. Descansa en la certeza de que el amor y la justicia finalmente prevalecerán. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las palabras del profeta Isaías. Espero que estos relatos te hayan traído consuelo y paz. Acomódate, cierra los ojos y permite que mi voz te guíe a través de los senderos del tiempo hacia una era de profetas, reyes y milagros. Esta noche nos sumergiremos en las profundidades de las Escrituras, explorando no solo las historias que conoces, sino también las leyendas y los susurros que han perdurado a través de los siglos. Viajaremos a una tierra antigua, un lugar de desiertos vastos y ciudades bulliciosas, para encontrarnos con hombres y mujeres cuyas vidas fueron tocadas por lo divino. Escucharemos los ecos de las profecías mayores, mensajes poderosos que resonaron a través de generaciones, portadores de advertencias solemnes, pero también de una esperanza inquebrantable y la promesa de redención. En el corazón de nuestra travesía de hoy se encuentra una figura de inmensa fortaleza y profunda melancolía. El profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón, su historia es una de las más conmovedoras y humanas de toda la Biblia. Imagina a un hombre llamado por Dios desde su juventud para una tarea casi imposible: advertir a su propio pueblo, a la amada nación de Judá, sobre la inminente destrucción que se cernía sobre ellos si no abandonaban sus caminos de desobediencia. Jeremías no anhelaba este papel, anhelaba la paz, amaba a su gente con todo su corazón, y cada palabra de advertencia que pronunciaba era como una espina clavada en su propia alma. Sentía el dolor de Dios y el dolor de su pueblo simultáneamente. A través de sus ojos veremos la majestuosidad de Jerusalén, el centro de la fe y la cultura, y sentiremos la angustia al prever su caída. Escucharemos sus lamentos, sus súplicas apasionadas al cielo y a la tierra. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche a los muertos de la hija de mi pueblo, exclamaba. Su vida fue una constante lucha, enfrentando el rechazo, la persecución y la soledad. Los reyes lo despreciaron, los falsos profetas lo contradijeron y sus amigos lo traicionaron. Fue arrojado a una cisterna fangosa y dejado para morir, solo para ser rescatado por un acto de bondad inesperado. A pesar de todo el sufrimiento, la voz de Jeremías nunca fue completamente silenciada. En medio de las más oscuras profecías de juicio, también sembró semillas de una esperanza futura. Habló de un nuevo pacto, no escrito en tablas de piedra, sino en los corazones de las personas. Un pacto de perdón y de una relación renovada y personal con Dios. Esta es la dualidad de su mensaje, la advertencia severa nacida del amor y la promesa luminosa de la restauración. A través de la historia de Jeremías, no solo exploramos un capítulo crucial de la historia bíblica, sino que también nos conectamos con temas universales. La lucha entre el deber y el deseo personal, la valentía de mantenerse firme en la verdad a pesar de la oposición y la fe inquebrantable de que incluso en la desolación más profunda la luz de la esperanza nunca se extingue por completo. Mientras te preparas para dormir, deja que la perseverancia de Jeremías te inspire. Piensa en su capacidad para encontrar fortaleza en la debilidad y para mantener la esperanza en medio de la desesperación. Su historia nos recuerda que a menudo los mensajes más importantes provienen de los corazones más quebrantados, y que el verdadero valor no reside en la ausencia de miedo o dolor, sino en la voluntad de seguir adelante a pesar de ellos. Ahora, relaja tu mente y deja que el eco de estas antiguas palabras te arrulle. Permite que la narrativa se entrelace con tus sueños, llevándote a un estado de paz profunda. La advertencia ha sido dada, la esperanza ha sido plantada. El ciclo de la redención es eterno.
Que el consuelo y la fortaleza que emanan de estas leyendas sagradas te acompañen durante toda la noche. Descansa ahora. Siente cómo la tensión del día se disipa con cada respiración. La historia ha sido contada y su eco resuena en la quietud de la noche, un recordatorio de la fe, la resistencia y la promesa de un nuevo amanecer. Que encuentres en este relato el reposo que tu cuerpo y tu alma necesitan. Hoy nos adentraremos en el corazón de la Biblia para hablar de los profetas mayores. ¿Alguna vez te has preguntado qué querían decir realmente esos textos antiguos? No eran solo predicciones del futuro, eran mensajes poderosos de advertencia, pero también de una esperanza inquebrantable y redención. Acompáñame en este viaje para desentrañar sus secretos. Los llamados profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Se les conoce así no porque fueran más importantes que otros profetas, sino por la extensión de sus libros. Sus escritos son vastos, llenos de visiones, poesía y narraciones que han moldeado el pensamiento de millones de personas durante siglos. Estos hombres vivieron en épocas de gran agitación política y espiritual para el pueblo de Israel, y sus voces resonaron como un eco divino en medio del caos, llamando al pueblo a volver a su fe y a la justicia. Hoy quiero que nos detengamos en dos libros que, aunque distintos, están profundamente conectados por el dolor y la esperanza, Lamentaciones y Ezequiel. Ambos surgen de uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel, la caída de Jerusalén y el exilio a Babilonia en el siglo VI a.C. Imaginen el escenario. La ciudad santa, el centro de su fe y su mundo reducida a escombros. El magnífico templo de Salomón destruido. Es en este contexto de desolación total donde surgen estas poderosas profecías. El libro de Lamentaciones, tradicionalmente atribuido al profeta Jeremías, es exactamente lo que su nombre sugiere: una colección de 5 poemas fúnebres que lloran la destrucción de Jerusalén. Es uno de los textos más crudos y emotivos de toda la Biblia. Si lo lees, puedes sentir el polvo, el humo y las lágrimas. El autor no se guarda nada. Describe el hambre, la desesperación y la sensación de abandono divino con una honestidad brutal. Camina por las calles desiertas de la ciudad y se pregunta: ¿cómo ha quedado solitaria la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Es un grito de dolor que atraviesa los siglos. Pero lo increíble de Lamentaciones es que, en medio del abismo más profundo de la desesperanza, encuentra una chispa de luz. Justo en el centro del libro, el tono cambia drásticamente. El autor recuerda la misericordia de Dios y declara: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esta es la clave del libro. No es solo un lamento, es un acto de fe radical en medio del sufrimiento. Nos enseña que incluso cuando todo parece perdido, cuando el dolor es abrumador, es posible aferrarse a la esperanza y confiar en que de alguna manera la restauración llegará. Y es aquí donde conectamos con la figura de Ezequiel. Mientras Lamentaciones llora sobre las ruinas de Jerusalén, Ezequiel está viviendo la otra cara de la tragedia: el exilio en Babilonia. Él era un sacerdote que fue deportado junto con miles de sus compatriotas. Lejos de su hogar, rodeado de una cultura extraña y poderosa, su misión era mantener viva la fe del pueblo. ¿Cómo lo hizo? A través de algunas de las visiones más extrañas y espectaculares de toda la Biblia. Las profecías de Ezequiel comienzan con una visión impresionante de la gloria de Dios. Ve una tormenta, fuego, criaturas con 4 caras y alas, y ruedas dentro de ruedas cubiertas de ojos, todos sosteniendo un trono de zafiro sobre el cual se sienta una figura celestial. ¿Qué significa todo esto? Es un mensaje claro para los exiliados. Dios no está atrapado en el templo destruido de Jerusalén. Su gloria y su poder son universales y están con ellos, incluso en la lejana Babilonia. Esta revelación era fundamental para que no perdieran la esperanza. Ezequiel utiliza muchos actos simbólicos para comunicar su mensaje. Se le ordena que se acueste sobre su lado izquierdo durante 390 días y sobre su lado derecho durante 40, representando los años de pecado de Israel y Judá. Construye una maqueta de Jerusalén y la asedia. Se afeita la cabeza y la barba, y luego divide el cabello para simbolizar el destino del pueblo. 1/3 moriría en la ciudad, 1/3 por la espada y 1/3 sería esparcido. Eran acciones dramáticas, casi teatrales, diseñadas para captar la atención de un pueblo desmoralizado y hacerles entender la gravedad de su situación, pero también la certeza del plan de Dios. Sin embargo, el mensaje de Ezequiel, al igual que el de Lamentaciones, no termina en el juicio.
Después de las advertencias viene la promesa de restauración, y una de las visiones más famosas es la del Valle de los Huesos Secos. Ezequiel es transportado a un valle lleno de huesos humanos completamente secos. Dios le pregunta: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Ezequiel responde con humildad, y Dios le ordena profetizar sobre ellos. Mientras habla, los huesos se juntan, se cubren de tendones, carne y piel, y finalmente el espíritu de vida entra en ellos y se levanta un ejército inmenso. Esta poderosa imagen era una metáfora para el pueblo de Israel. Estaban como esos huesos secos, sin vida, sin esperanza, esparcidos en el exilio. Pero Dios prometía reunirlos, darles un nuevo espíritu y devolverles la vida como nación. «Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra». Es una de las promesas de resurrección y renovación más potentes de todo el Antiguo Testamento. No se trataba solo de volver a su tierra, sino de una transformación interior profunda, un corazón nuevo. El libro de Ezequiel concluye con una visión detallada y extensa de un nuevo templo y una nueva Jerusalén. Describe la estructura, las medidas, las puertas, todo con una precisión asombrosa. De este nuevo templo fluye un río que sana las aguas del Mar Muerto y hace que todo a su alrededor florezca con vida abundante. Esta visión final no es solo un plano arquitectónico, es un símbolo de la restauración perfecta y completa que Dios tiene preparada. Es la culminación de la esperanza, un futuro donde la presencia de Dios habita plenamente con su pueblo, trayendo vida, sanidad y orden a un mundo que una vez estuvo en ruinas. Así que al mirar Lamentaciones y Ezequiel juntos, obtenemos una imagen completa de la resiliencia de la fe. Vemos el dolor más profundo y la esperanza más audaz. Nos enseñan que el sufrimiento no es el final de la historia, que el exilio no es permanente y que incluso desde las cenizas, Dios puede levantar algo nuevo y hermoso. Sus mensajes, aunque antiguos, siguen siendo increíblemente relevantes hoy. Nos recuerdan que en nuestros propios exilios y lamentos personales, siempre hay una promesa de restauración y un llamado a confiar en que al final la vida triunfará sobre la desolación. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante a través de las páginas del Antiguo Testamento, explorando algunas de las voces más poderosas e influyentes de la historia bíblica, los profetas mayores y el conmovedor libro de Lamentaciones. ¿Alguna vez te has preguntado qué significaban realmente sus mensajes y por qué siguen resonando con tanta fuerza en nuestros días? Pues quédate con nosotros porque estamos a punto de descubrirlo. Los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, no se llaman así por ser más importantes que los profetas menores, sino por la extensión de sus escritos. Sus libros son verdaderos tesoros de sabiduría, repletos de relatos que nos transportan a épocas de reyes, imperios y decisiones que cambiaron el curso de la historia del pueblo de Israel. A través de sus páginas no solo encontramos historias apasionantes, sino también profundas reflexiones sobre la fe, la justicia y la relación entre Dios y la humanidad. Estos hombres no eran adivinos con una bola de cristal, eran mensajeros de Dios, portavoces valientes que se atrevieron a hablar la verdad, incluso cuando era incómoda o peligrosa. Sus mensajes eran una mezcla potente de advertencia, esperanza y redención. Por un lado, advertían al pueblo y a sus líderes sobre las consecuencias de alejarse de los caminos de Dios, denunciando la injusticia social, la idolatría y la corrupción. Eran la conciencia de la nación, recordándoles constantemente su pacto con Dios. Pensemos en Isaías, por ejemplo. En medio de advertencias sobre el juicio inminente, también nos regala algunas de las profecías más hermosas sobre el Mesías, pintando un futuro lleno de esperanza y consuelo. Sus palabras son como un faro en la oscuridad, prometiendo que, a pesar de las dificultades, Dios no abandonaría a su pueblo. Nos habla de un siervo sufriente que cargaría con nuestros dolores, pero también de un tiempo en que el lobo morará con el cordero, una visión de paz y reconciliación universales. Luego tenemos a Jeremías, conocido como el profeta llorón. Su ministerio fue increíblemente difícil. Imagina tener que anunciar la destrucción de tu propia ciudad y tu propio templo, y que nadie te crea. Jeremías sufrió rechazo, persecución y soledad, pero se mantuvo firme en su llamado. Su mensaje de advertencia era severo, pero bajo esa dureza latía un corazón que amaba profundamente a su gente y anhelaba su arrepentimiento. Nos enseña sobre la perseverancia en la fe, incluso cuando todo parece perdido. Ezequiel, por su parte, nos lleva a un mundo de visiones extraordinarias y simbólicas. Estando en el exilio en Babilonia, junto a su pueblo, tuvo visiones que son casi cinematográficas.
ruedas con ojos, los 4 seres vivientes y el famoso Valle de los Huesos Secos. A través de estas imágenes impactantes, Dios le mostró a Ezequiel que podía traer vida donde solo había muerte y desesperanza. Su mensaje principal era de restauración y renovación, la promesa de un nuevo corazón y un nuevo espíritu para el pueblo de Israel, un recordatorio de que incluso en el exilio Dios sigue obrando. Y finalmente Daniel. Su libro es una mezcla de relatos históricos y profecías apocalípticas. Todos conocemos las historias de Daniel en el foso de los leones o de sus amigos en el horno de fuego, ejemplos asombrosos de fidelidad a Dios frente a la presión de un imperio pagano. Pero Daniel también nos ofrece visiones sobre el futuro de los imperios del mundo y el establecimiento final del reino de Dios, un reino que nunca será destruido. Su vida es un testimonio del poder de la integridad y la confianza en Dios en cualquier circunstancia. Como vemos, el hilo común que une a estos profetas es este triple mensaje. Primero, la advertencia. Atención, se están desviando del camino. Era una llamada urgente al arrepentimiento. Segundo, la promesa de redención. Aunque fallen, Dios es misericordioso y ofrece un camino de regreso. Y tercero, la esperanza inquebrantable en un futuro glorioso, donde la justicia y la paz de Dios reinarían finalmente. Estos mensajes no son solo para el antiguo Israel, nos hablan directamente a nosotros hoy, desafiándonos a examinar nuestras propias vidas y nuestra sociedad a la luz de la verdad divina. Y justo después del libro de Jeremías, encontramos una pequeña pero increíblemente poderosa colección de poemas, el Libro de Lamentaciones. Tradicionalmente atribuido al propio Jeremías, este libro es en esencia un funeral por la ciudad de Jerusalén. Tras ignorar las advertencias de los profetas, la ciudad fue destruida y el pueblo llevado al exilio, tal como se había anunciado. Lamentaciones es la expresión cruda y honesta del dolor, la pena y la confusión que siguieron a esa catástrofe. El libro está estructurado como una serie de 5 poemas de lamento. Si lo lees con atención, te darás cuenta de que es un grito desgarrador. El autor no se reprime, expresa su angustia ante la desolación de la ciudad, el hambre, el sufrimiento de los niños y la sensación de abandono por parte de Dios. Es un texto que nos da permiso para llorar, para ser honestos con nuestro dolor ante Dios. Nos enseña que la fe no significa no sentir tristeza o desesperación, sino saber a dónde llevar esos sentimientos. Pero aquí está lo asombroso de Lamentaciones. Justo en el centro del libro, en medio de la más profunda oscuridad, brilla una luz de esperanza. En el capítulo 3, el autor hace una pausa en su lamento y declara: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¡Qué declaración tan increíble! Incluso cuando todo parece perdido, el autor se aferra a la certeza del carácter fiel y misericordioso de Dios. Esta es la lección central de Lamentaciones. Nos muestra que es posible encontrar esperanza en medio de la tragedia, que incluso en nuestros momentos más oscuros podemos recordar la fidelidad de Dios, que sus misericordias se renuevan cada día. No es una esperanza ingenua que ignora el dolor, sino una esperanza anclada en la confianza en quien es Dios a pesar de las circunstancias. Es un testimonio poderoso de la resiliencia de la fe humana cuando se apoya en el carácter inmutable de lo divino. Así que, al juntar a los profetas mayores con Lamentaciones, obtenemos una imagen completa. Vemos el ciclo de advertencia, desobediencia, juicio y finalmente la posibilidad de arrepentimiento y la esperanza de restauración. Los profetas nos desafían a vivir con integridad y justicia, mientras que Lamentaciones nos consuela en nuestros fracasos y dolores, recordándonos que la misericordia de Dios es nuestro fundamento más seguro. Son voces antiguas, sí, pero sus mensajes sobre la condición humana, la justicia social, el sufrimiento y la esperanza redentora son más relevantes que nunca. Espero que este recorrido les haya inspirado a sumergirse en estos libros tan profundos. Nos enseñan que la fe no es un camino fácil, pero sí uno lleno de propósito, verdad y una esperanza que trasciende cualquier circunstancia. Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en el corazón del Antiguo Testamento para explorar 2 libros profundos y fascinantes, Lamentaciones y Daniel. A primera vista, podrían parecer muy distintos. Uno es un lamento poético, y el otro, una serie de visiones apocalípticas y relatos de fe inquebrantable. Pero ambos forman parte de lo que conocemos como los profetas mayores, y juntos nos ofrecen un panorama increíblemente completo
sobre la relación de Dios con su pueblo, incluso en los momentos más oscuros. Así que, empecemos nuestro viaje con Lamentaciones. Este libro es una colección de 5 poemas, 5 cantos fúnebres que lloran la destrucción de Jerusalén y su templo en el año 586 a.C. a manos de los babilonios. La tradición atribuye su autoría al profeta Jeremías, quien fue testigo presencial de esta catástrofe nacional. Imaginen la escena: la ciudad santa, el centro de la fe y la identidad de Israel, reducida a escombros. El pueblo, exiliado, es una desolación total. Lamentaciones no se anda con rodeos. Desde el primer capítulo, nos sumerge en un dolor profundo y visceral. El autor personifica a Jerusalén como una viuda abandonada, una princesa convertida en esclava. El lenguaje es crudo y honesto. Describe el hambre, la desesperación y la sensación de abandono por parte de Dios. Pero lo que hace este libro tan poderoso es que no se queda solo en el lamento. En medio de la oscuridad, en el centro mismo del libro, en el capítulo 3, encontramos un destello de luz que ha resonado a través de los siglos. El autor, después de tocar fondo, recuerda algo fundamental. Dice: pero algo he traído a mi memoria, por lo cual tengo esperanza. Y entonces llega uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Qué declaración tan increíble en medio de la ruina. Es un acto de fe radical. Reconoce que, a pesar del sufrimiento y el castigo merecido por los pecados del pueblo, la misericordia y la fidelidad de Dios son inagotables, son nuevas cada día. Este es el mensaje central de Lamentaciones. La esperanza puede florecer incluso en el suelo más árido del sufrimiento. Nos enseña la importancia de ser honestos con nuestro dolor ante Dios, de no reprimirlo, pero también nos llama a recordar activamente la naturaleza de Dios, su fidelidad y su amor, que son más grandes que cualquier circunstancia. No es una esperanza ingenua, sino una esperanza forjada en el fuego de la prueba, una que reconoce la soberanía de Dios y confía en su plan redentor, incluso cuando no podemos verlo claramente. Ahora, pasemos de la desolación de Jerusalén a la corte del imperio más poderoso de la época en Babilonia. Aquí es donde encontramos a Daniel. El libro de Daniel es una mezcla fascinante de narrativa histórica y profecía apocalíptica. La primera mitad nos cuenta la historia de Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, a quienes conocemos mejor por sus nombres babilónicos: Sadrac, Mesac y Abednego. Estos jóvenes nobles de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia como parte de la estrategia del rey Nabucodonosor para asimilar a los pueblos conquistados. La idea era reeducarlos, hacer que adoptaran la cultura, la religión y la lealtad babilónica. Pero desde el principio, Daniel y sus amigos toman una decisión firme: permanecer fieles a su Dios, sin importar el costo. Se niegan a contaminarse con la comida del rey, que probablemente había sido ofrecida a ídolos, y Dios los honra, dándoles sabiduría y conocimiento superiores a todos los magos y adivinos del reino. Las historias que siguen son algunas de las más famosas del Antiguo Testamento. Tenemos a los 3 amigos arrojados al horno de fuego por negarse a adorar una estatua de oro gigante, y como son salvados milagrosamente por una figura celestial. Tenemos a Daniel interpretando los extraños sueños de Nabucodonosor, incluyendo el de la gran estatua, hecha de diferentes metales, que representa los futuros imperios mundiales. Y por supuesto, la icónica historia de Daniel en el foso de los leones, arrojado allí por orar a su Dios en contra de un decreto real y siendo protegido de manera sobrenatural. El mensaje de estas historias es claro como el agua: en la fe en el Dios verdadero triunfa sobre el poder de los imperios humanos. En un mundo que exige conformidad y adoración a falsos dioses, ya sea el poder, la riqueza o el estatus, Daniel y sus amigos nos muestran un modelo de integridad y valentía inquebrantables. Demuestran que es posible vivir en una cultura pagana sin ser asimilado por ella, sirviendo con excelencia en el ámbito secular mientras se mantiene una lealtad absoluta a Dios. Es un mensaje de advertencia contra la idolatría y la arrogancia de los gobernantes, pero también un mensaje de inmensa esperanza para el pueblo de Dios que vive en el exilio o en minoría. La segunda mitad del libro de Daniel cambia de tono, pasa de la narrativa a una serie de visiones proféticas que el propio Daniel recibe. Estas visiones, llenas de bestias aterradoras, cuernos y simbolismo complejo,
expanden lo que vimos en el sueño de Nabucodonosor. Describen la sucesión de imperios mundiales en Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y las luchas de poder que caracterizarán la historia humana. Pero el punto culminante de estas visiones no son los imperios terrenales. El clímax es siempre la intervención soberana de Dios en el capítulo 7. Daniel ve a uno como un hijo de hombre que viene en las nubes del cielo y se acerca al anciano de días. A este hijo de hombre se le da dominio, gloria y un reino eterno que nunca será destruido. Los cristianos entendemos que esta es una de las profecías más claras sobre Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. Nos muestra que detrás del caos de la historia humana, con sus guerras y sus tiranos, hay un plan divino en marcha. Al final, todos los reinos de este mundo se someterán al reino eterno de Dios, establecido a través de su Mesías. Daniel también nos da profecías increíblemente precisas como la de los 70 semanas en el capítulo 9, que muchos interpretan como una línea de tiempo que señala la venida del Mesías y los eventos clave de la redención. Estas profecías son un mensaje de esperanza para el pueblo exiliado, asegurándoles que Dios no los ha olvidado y que tiene un cronograma preciso para su salvación. Es una advertencia de que la historia tiene un propósito y se dirige hacia un fin determinado por Dios. Entonces, ¿cómo conectamos Lamentaciones y Daniel? Por un lado, Lamentaciones mira hacia atrás, procesando el trauma de un juicio divino que ya ha ocurrido. Nos enseña a lidiar con las consecuencias del pecado y a encontrar esperanza en la fidelidad de Dios en medio del desastre. Es un libro sobre la resistencia espiritual desde abajo, desde la ceniza. Por otro lado, Daniel mira hacia adelante. Escrito desde el corazón del exilio, nos enseña a vivir con fe y valentía en un entorno hostil y nos da una visión panorámica del plan soberano de Dios para la historia. Nos asegura que, aunque los imperios humanos parezcan todopoderosos, su tiempo es limitado. El verdadero poder y el futuro último pertenecen al reino de Dios. Ambos libros, de maneras muy diferentes, son mensajes de esperanza para un pueblo en crisis. Lamentaciones ofrece una esperanza íntima y personal, arraigada en el carácter misericordioso de Dios, que se renueva cada mañana. Daniel ofrece una esperanza cósmica y profética, arraigada en la soberanía de Dios sobre la historia, que culminará en un reino eterno. Juntos, nos dan una perspectiva equilibrada, en cómo lamentarnos con honestidad pero sin desesperación, y cómo vivir con valentía y expectación, sabiendo que Dios tiene el control final. Estos libros no son solo relatos antiguos, nos hablan directamente a nosotros hoy. Vivimos en un mundo que a menudo se siente caótico e incierto, lleno de sufrimiento personal y agitación global. Lamentaciones nos da permiso para llorar y nos enseña a anclar nuestra esperanza en la fidelidad diaria de Dios. Daniel nos desafía a vivir con integridad en una cultura que a menudo es hostil a nuestra fe, y nos recuerda que no debemos poner nuestra confianza última en los sistemas de este mundo, porque todos pasarán. La lección final de estos profetas mayores es que nuestro Dios es un Dios de advertencia, sí, pero sobre todo es un Dios de esperanza y redención. Ya sea en las ruinas humeantes de Jerusalén o en el palacio de un rey pagano, su presencia es constante y su plan infalible. Gracias por acompañarme en este profundo recorrido. Espero que te haya animado a leer o releer estos libros increíbles. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.